Buenas noches desde Guadalajara. Los saludamos a todo el mundo, a quien esté escuchando de esta manera directa o diferida esta clase. Vamos a continuar con la tercera parte del curso de las 10 emanaciones luminosas. No sin antes invitarlos a que consulten nuestro canal de YouTube que se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Y si deseas unirte al grupo con clases en vivo, pues nos puedes enviar un correo a esta dirección. Bien, hoy estamos a 19 de diciembre del año 2023, que corresponde al séptimo, ya prácticamente el 8 del mes de Tebet. Y vamos a continuar con este curso de las 10 emanaciones luminosas del árbol de la vida. Más adelante voy a incluirles también una versión muy bonita y muy interesante de un cabalista que enriquece este tema. Entonces, continuando con lo anterior, pues nos habríamos quedado en que Malhut es este mundo, este mundo físico en el que nosotros vivimos y digamos que es un mundo femenino. ¿Por qué es femenino? Pues porque recibe. Así veíamos en la vez anterior que nos quedamos en este punto de lo que es jalar o recibir luz, porque jalar luz o recibir luz son cosas muy diferentes, ¿verdad? Hablábamos de que uno es luz directa o luz retornante. Bueno, entonces todo este tema ya lo vimos en la vez pasada. Y ahora, pues vamos a hablar de que Malhut está relacionado con el número 7, ¿sí? Aquí nos habíamos quedado la vez pasada. Bien, pero antes de entrar en este tema del número 7, es importante saber que Malhut, que representa este lugar donde nosotros actuamos, es una dimensión que se llama la dimensión de Asia o el mundo de creación de Asia, que es la acción. Es decir, aquí todo lo que está en el mundo espiritual se manifiesta en este mundo físico, ¿sí? En este mundo físico nosotros somos la revelación de todo lo que está en el mundo espiritual. Y entonces está relacionado con el número 7 y ya sabemos que algunos hablan de los números cabalísticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin saber realmente a qué se refiere. Pero cuando hablamos de 7, estamos hablando de 7 niveles de conciencia, que también son 7 dimensiones, y nuestro mundo físico, digamos que es el nivel 1, diríamos que el nivel 2 es Yesod, el nivel 3 es Od, el 4 es Nesa, el 5 es Tiferet, el 6 es Geburah y el 7 es Gesed. También tiene que ver mucho con lo que se menciona en Bereshit, en Génesis, relacionado con el número 7. Es decir, que el mundo fue creado en 6 días, hay que ver qué significa días, y el séptimo se descansó. Bueno, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Ustedes tienen mucha información relacionada con el número 7. ¿Qué podemos hablar del número 7? Pues tenemos que la Tierra tiene 7 capas tectónicas, que la columna vertebral tiene 7 cervicales. También nos habla de que los anillos de la Tierra también son 7, los anillos de Van Halen. También en nosotros tenemos 7 perforaciones en la cabeza, tenemos 7 colores en el prisma, 7 capas en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos muy relacionados con este número 7. Entonces,
Para nosotros ascender en este árbol de la conciencia, de nuestro trabajo, viene el ser humano relacionado con estas 7 sefirotes. Pero vamos a ver en cada una qué tiene que ver. Y podríamos empezar de arriba hacia abajo, pero estamos empezando de abajo hacia arriba. Cada una de estas también se le conocen como las 7 carrozas. 7 carrozas. ¿Por qué son 7 carrozas? Algunos los conocen como las Merkabah, que es la corrección del alma. Sabemos que por narrativa de Bereshit, de Génesis, que hubo un cortocircuito cósmico con el cual nosotros descendimos a un nivel más bajo, con una luz mínima para poder salir adelante. Entonces, para corregir ese cortocircuito cósmico provocado por la serpiente y las cuales, pues, Jabá y Adán, que son los arquetipos del jardín del Edén. Entonces, para poder corregir este retorno, del cual hemos hablado ya con mucha anticipación, es que quién es el primero que viene a hacer la corrección de este tema. Bueno, pues empezamos con el patriarca Abraham, que es Gesed. Cada una de estas las vamos a ir estudiando, una por una. Gesed. ¿Y quién hace el siguiente trabajo espiritual? En Geburah está Isaac, que es su hijo. El siguiente trabajo de corrección lo realiza Jacob, que reúne las características de ambos. También quien hace esta corrección es Moshe, Moisés, Moshe Rabbeinu, y su hermano Aarón Cohen, que es el sumo sacerdote, y Yosef Asadik, el justo, hace su trabajo en Yesod. Y así, hacia abajo, llegamos a Malhut. Entonces, estas 7 carrozas están representadas entonces por Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, y David representa la carroza de Malhut, ¿sí? ¿Por qué se empezó a hacer este tipo de trabajo espiritual? Porque la humanidad no tenía posibilidades de ascender por esta escalera. Entonces se requerían 7 sadikim, 7 justos, y que cada uno de ellos en su vida hizo una transformación. Por lo tanto, ellos crearon sus propias carrozas y en cada una de esas céfiras se corrigió este cortocircuito cósmico y entonces se abrieron todas las posibilidades para que nosotros hagamos nuestro trabajo espiritual. Abraham, aunque sabemos que a partir de allí ocurrieron muchísimas cosas a cambio para la humanidad, que por cierto poco se le conoce, pero en realidad pues hay 3 religiones, hablando de la parte religiosa, que reconocen a Abraham, que es el Islam, la religión judía y la religión cristiana. Entonces, a partir de aquí empieza lo que se llama el monoteísmo, porque antes había idolatría y había dioses de todos mundos. Y él es el primero en reconocer que hay un creador, que es el que es el supremo hacedor, el santo bendito es él. Y él es el primero que empieza a corregir todo lo anterior, toda la historia anterior a él, la viene a empezar a corregir él. Y cada uno de estos, ahora que los vayamos estudiando, vamos viendo qué trabajo espiritual hay que hacer en cada uno de ellos para nosotros tener este ascenso en este árbol de la vida o la escalera de la transformación. Entonces, el rey David también, ¿por qué representa el número 7? Porque él tenía conexión con su alma gemela. Su alma gemela de David, ¿quién era? Bathsheba. ¿Y quién era Bathsheba? Nos dice
perdón, nos dice la historia de David, que era hija del 7, de pelo rojo. ¿Por qué de pelo rojo? Porque es el deseo de recibir. Además, el rey David vivió 70 años. ¿Por qué 70 años? El rey David, antes de ser rey, vivió en Hebrón, que era la ciudad del 4, ese es otro número, donde fueron enterrados las 4 parejas patriarcales. ¿Quiénes están en la tumba de Macpelá? Por ejemplo, en la tumba de Macpelá está Adán y Jabá, Abraham y Sará, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea, no Rachel, Lea, que representan las 4 letras del tetragrama, el Yud, Ke, Vav, Ke, que ya estudiamos, y que también son los niveles, 4 niveles del árbol de la vida, ¿se acuerdan? Asía, Yetzirah, Bería y Atzilut, ¿verdad? Solamente para recordar lo de las clases previas. Esto solamente como un paréntesis. Pero entonces, David tiene que subir toda esta escalera. Y el David, de alguna manera, somos nosotros. En el jardín del Edén cuentan que Adán vio el alma de David y le dijo al santo, bendito es él, dice, qué bonita alma es esta, sería bueno que bajara a la tierra. Y entonces el Creador le contesta, esta alma no tiene días para vivir en el mundo físico. Dice, pues debería bajar. Por tanto, Adán, de los 1000 años que tenía que vivir, le da 70 a Adán, perdón, a David. Y justo David vive 70 años. Bueno, ¿esto qué nos enseña? Pues la historia parece muy bonita y decía, bueno, esta alma tan hermosa que pues, va a servir mucho como ejemplo para todo mundo. Y pues efectivamente, pues David hizo, pues, entre ellos los salmos, el salmista, y entre pues todas las cosas que nos dejó. Pero ¿qué significa 70 años? 70 años significa que son los 70 años que el ser humano, que todos nosotros tenemos la oportunidad para corregir nuestra alma en este mundo en condiciones normales, ¿sí? De manera que esos 70 años que nos toca vivir aquí, claro, hay personas que viven menos años y hay personas que viven más años. ¿De qué depende? Eso, bueno, ese es otro tema. Pero para no desviarnos, estos 70 años son la gran oportunidad que tenemos nosotros para redimirnos y para corregir nuestra alma, ¿sí? Entonces, nosotros, para corregir en la Séfira de Malhut, que está aquí, necesitamos controlar nuestro deseo de recibir para compartir, como lo vimos en la clase anterior, ¿sí? David también muy poco durmió. Decían que había dormido media hora y con media hora era más que suficiente para hacer su trabajo, pero en realidad, ¿qué quiere decir media hora? Lo que quiere decir es que a la medianoche, es decir, en Hatzot, se despertaba para conectar y para orar, ¿sí? Nosotros tenemos una oración que se llama Inemitato, que se reza 3 veces y que dormir representa un sesentavo de la muerte y se ora 3 veces.
Entonces, él se la pasó estudiando en Hatzot, meditando y conectando con la luz. Entonces, él soñó muchas cosas fuertes y también para ser elegido el Mashiach de su tiempo, pero en realidad él está condenado, está como padre del Mashiach, por eso se llama el Mashiach ben David. Para los cristianos, por ejemplo, dicen que Yoshua ben Yosef, o sea, conocido como Jesús, tuvieron que pasar 14 generaciones después de él. Y si algunos leen en alguno de los evangelios, me parece que es el de Juan, pueden contar todas las generaciones que están desde David hasta la llegada de él. Pero aquí hay dos Mashiach, es un tema que todavía no vamos a abordar, el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Entonces, David es el padre del Mashiach y de él es el linaje de donde viene y va a surgir el Mashiach. ¿Sí? Es un tema que nos va a causar cierta curiosidad, pero permítanme que avancemos un poco más en el estudio antes de abordar este tema tan importante. Muy bien. También, entonces, el Malhut representa el órgano reproductivo de la mujer, aunque sabemos y ya hemos visto que representa los pies en el cuerpo humano, también representa el principio femenino. ¿Por qué es el principio femenino? Porque digamos que la parte superior es la parte masculina y la parte inferior es la parte femenina. No estamos hablando de género, por favor, para que no se confunda, sino que la parte femenina que es recibe y la parte masculina da. Incluso en la electricidad, la polaridad, la corriente circula del polo positivo al polo negativo. Eso creo que quien ha estudiado un poquito de física o de electricidad sabe que así es como funciona. Pero digamos que Malhut es la última de las Sefirot del árbol de la vida y representa la terminación y culminación de la creación, que es la revelación del reino de Dios. En la fisiología humana, entonces, la energía de Malhut se encuentra contenida en los órganos reproductivos femeninos. Espiritualmente, Malhut es considerada también como el principio femenino. ¿Por qué? Porque viene todo el flujo de bendiciones, todo el flujo de energía espiritual que viene de la parte superior. Entonces, Malhut no solamente recibe, sino también puede regresar. ¿Qué puede regresar? Devuelve aquello que ha recibido, pero de una manera más completa y refinada. Y el ejemplo, ¿dónde lo vemos? En la mujer. En la unión marital, el hombre entrega cientos de millones de células espermáticas, en la cual solo uno logrará fusionar el óvulo, eso todo el mundo lo sabemos. Entonces, la mujer entregará en retorno, a partir de un óvulo fertilizado, un bebé o un niño, una niña, niño completo. Entonces, es femenino. Entonces, ¿por qué es femenino? Porque recibe. Y ahorita vamos a ver más. Ahora, recuerdan que vimos los patzufim, o sea, los niveles espirituales. Entonces, existe Nukba de Malhut y Seir Arpin. Y existen otros niveles que ya los vimos en la clase anterior, que es Arihapin. Bueno, entonces, entre el mundo superior y el mundo inferior, que son dos personas divinas o Pasufin, actúan de manera independiente, pero en realidad son interdependientes. La Malhut representa la introspección, la capacidad de mirar hacia adentro y de controlarse.
Ahora bien, hablando desde el punto de vista de la Torá tiene la ley oral y la ley escrita. Para quien profesa la religión judía, sabe muy bien acerca de esto. Pero no nos vamos a meter en en este tema porque vas a decir, bueno, ¿y cuál es la ley oral y cuál es la ley escrita? Así rápidamente les digo que la Torá escrita es la que tenemos escrita en los pergaminos, donde están, pues, este, todos los 5 libros de Moshe, los libros de los profetas mayores y profetas menores, lo que coloquialmente se conoce como el Antiguo Testamento. Pero eso es lo que está escrito. ¿Y lo que es oral? Lo que es oral es lo que ha venido pasándose de padres e hijos, de maestros a alumnos, desde, desde que Moshe no está en este mundo físico. Por lo tanto, en forma física, porque espiritualmente está continuamente con nosotros. La, la Kabbalah nos dice, el Zohar nos dice bueno, ¿cuál sería la ley oral entonces? La ley oral son todos aquellos escritos que luego ya se compendiaron en el Talmud y otras series de escritos que están en esos libros, ¿sí? Lo que escribió Joseph Caro, como es la mesa puesta, que se llama el Shulchan Aruch, y otros textos, también está la Gemara, etcétera. Entonces, allí la Torah escrita es la que está escrita, pero ambas se necesitan. El Zohar enseña que la ley escrita corresponde a Seir Anpin, es decir, a este mundo, mientras que la ley oral corresponde a Malhut, ¿sí? Nosotros sabemos que Malhut también representa el habla, ¿sí? Lo vimos en el diagrama donde está la cara de una mujer y vemos que Malhut es la boca. Si bien la ley escrita es la fuente primaria de todas las leyes y todos los elementos de la espiritualidad, esta no provee una guía clara con respecto a cómo hacer efectiva las leyes. Es decir, viene con esas historias que de repente parecen inverosímiles o muy contradictorias o muy terribles. Entonces, los versículos de la Torah, de la ley escrita, son demasiado sintéticos como para ser interpretados literalmente. Entonces, también esto sucede en Serampín. Entonces, ambas cosas, la ley oral con la ley escrita, se necesitan para hacer una combinación perfecta. Entonces, la ley escrita, por ejemplo, representa un versículo y la ley oral lo expone. Entonces, entre las dos se complementan. Pero para nosotros realmente decodificar lo que hay dentro de la ley, de la Torah, o sea, la ley y la Torah son equivalentes, ¿sí? Entonces, así Malhut, la ley oral, se representa por la consumación de Seir Anpin. De hecho, la ley oral descubre las conexiones profundas entre las diferentes partes de la ley escrita. Por esa razón, debemos cumplir con los preceptos de la Torah a través del sabio consejo. ¿Y cuál es el sabio consejo? Pues el que nos da la ley oral. Intentar seguir cualquier precepto o mal llamado mandamiento de la ley escrita sin ubicarlo en su relación con otras partes de la ley escrita, tal como lo explica la ley oral, puede llevar a serias distorsiones. Entonces, de ahí vienen, pues, entonces las confusiones que muchas personas tienen. ¿Cuál es la interpretación que se le da a este relato? Y no, lo que viene a hacer entonces la Cábala a través del Zohar es a decodificar, y aquí está el papel importante del estudio del Zohar, de decodificar la Torah, que la Torah es el cuerpo, y la Cábala a través del Zohar es el alma. Entonces, cuerpo y alma son simbióticos y son necesarios, igual que el ser humano.
El ser humano necesita un cuerpo y necesita su alma para estar vivo, porque un alma sin cuerpo es pues es una persona muerta. Entonces, para tener una completitud, para estar completos, necesitamos ambas, tanto la ley escrita como la decodificación, ¿sí? También el alma necesita un vehículo. El alma necesita el cuerpo para desarrollar su papel al cual está en este mundo. Por eso la Torah está hecha para nosotros. Y el árbol de la vida que representa al ser humano tanto en el nivel corporal, antropomórfico, como en el nivel del alma, en el nivel espiritual. No sé si me estoy confundiendo un poco, pero entendamos que necesitamos ambas cosas. Por eso, Malhut, lo que hay que hacer aquí en Malhut es muy importante para poder ascender a estos niveles. En la clase anterior, obviamente, pues ya explicamos ampliamente acerca de cuáles son algunos de los trabajos que tenemos que realizar. Entonces, ahora, hay otro aspecto también que hay que agregar. Para subir de nivel necesitamos la Torah y la plegaria, es decir, la fe, que ya vimos en la clase anterior, la necesitamos. Entonces, ¿la plegaria qué es? La plegaria es el estudio de la oración, el entendimiento de la oración. A partir de la Torah, sabemos qué hacer para traducir este conocimiento en acción, requiere la plegaria. Podemos estudiar y ser muy expertos en la ciencia de cómo buscar vida espiritual, pero solo mediante la plegaria a Dios podemos ser dignos verdaderamente de comprender e internalizar el alcance de nuestros estudios, ¿sí? Entonces, al orar para alcanzar la capacidad de cumplir con la Torah, será posible ascender en planos espirituales más elevados. Por eso se necesitan ambos. Malhut facilita la revelación del reinado de Dios, pues es la céfira a través de la cual podemos interactuar con Él. Cuando proviene de Él, este reconocimiento demuestra nuestra sumisión a su reinado. Entonces, requiere que tomemos todo aquello que hemos recibido y que lo retornemos a Dios de manera más completa, como hemos visto. Esto se nota a través de la plegaria. Entonces, necesitamos dos aspectos. La emuná, que viene del término yirá. Yirá, ¿qué quiere decir? Temor. Pero no quedamos que era un temor de miedo, sino es un temor reverencial, un temor de sorpresa, cuando entendemos toda la perfección de cómo está la creación hecha y que no hay ningún cabo suelto, todo está perfectamente ordenado. Y cuando de este tema que ya estudiamos en clases pasadas, les recomiendo que lo vuelvan a revisar. Hicimos 3 clases de ella. Entonces es muy importante tener la certeza absoluta en el Creador. Y el habla es comunicarnos con Él, hablar con Él, enviar la plegaria. Entonces la plegaria también tiene que ver con la ibonenut, es decir, con la meditación. La meditación que es conectar el cerebro derecho con el cerebro izquierdo, pero el cerebro derecho se conecta con el mundo divino para recibir mensajes, revelaciones o a través del sueño. Y la oración es la parte sublime en la cual nosotros debemos de estar conectados con el Creador. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay dos temas, Adán y Jabá. Adán y Jabá tiene que ver con cómo este mundo está relacionado con estos dos personajes bíblicos y
Y que es un tema, pues, que tenemos que ver que Adán y Jabá es el paradigma de los hombres. Jabá es el paradigma de las mujeres. La palabra hebrea Jabá tiene connotación de habla con el versículo, por ejemplo, en el Salmo 19:3, noche a noche, Yeheve, conocimiento, es el habla de Malhut que perfecciona al hombre a diferencia de los animales, pues el hombre es el único ser de toda la creación que posee el poder del habla. Esto también particularmente importante con la luz del hecho de que el significado básico del nombre de Adán, que es hombre, y Dom, que es silencio, se refiere al silencio del pensamiento meditativo y la actividad del pensamiento antes de ser expresada. Y Eva en sí es el habla creativa que surge de este profundo silencio de la meditación. Por eso ambas cosas están relacionadas. Aquí hay una numerología con la cual no me quiero meter en este momento porque nos puede causar ciertas confusiones, especialmente si no estamos muy bien relacionados con el sistema de la gematria. Pero Adán y Jabá están muy relacionados con este tema que espero abordarlo en la próxima clase. Ahora muy bien. Este Malhut, de acuerdo a las escuelas de un cabalista que se apellida Yiscatila, tiene un nombre de Dios. El nombre de Dios que corresponde a Malhut, ¿cuál es? Todos lo sabemos, es Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud, ¿sí? Entonces, todas nuestras oraciones cuando las empezamos, ¿cómo empezamos? Baruch atah Baruch atah Adonai. Adonai Eloheinu melech haolam, etcétera, etcétera. Entonces, Aleph, Dalet, Nun, Yud es femenino, es el nombre que nosotros, el nombre de Dios que corresponde a este mundo físico, con el cual podemos conectar con algo importante. ¿Alguien me puede decir qué es el Shefa? ¿Qué? Shefa. El Shefa. Bueno, si no lo saben, Es la fuente de las bendiciones. correcto. Es la fuente de... El Shefa son el flujo, no la fuente. Es el flujo de energía, de luz, es decir, todas las bendiciones que llegan a este mundo a través de las distintas dimensiones hasta llegar a este mundo y que se manifiestan las bendiciones como amor, salud, dinero, armonía en el hogar, realización de proyectos, etcétera, etcétera. Todo lo bueno que nosotros necesitamos, hijos, pareja, alma gemela, etcétera, etcétera. El Shefa llega a este mundo a través de, por eso, a través de este nombre de Dios que es Adonai. Nada más que es muy importante tener en cuenta algo. Tiene dos aspectos, uno que es tremendamente negativo y uno que es extremadamente bueno. Extremadamente bueno que es cuando tenemos la Aleph, está el nombre de Aleph Dalet Nun Yud, que es Adonai. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Y cuál es el otro extremadamente malo? Si podemos decirlo. Es sin la Aleph. Y sin la Aleph nos queda la palabra Din, permutado. Din, que es Muerte. juicio. Ah, juicio, sí, sí. Juicio. Juicio. ¿Qué es juicio? Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. El influjo, cuando es con la Aleph, en la primera opción, estamos hablando de que estamos conectados con el Shefa, con el influjo de todas las bendiciones divinas. Y es muy bueno. Es decir, la Aleph representa a Dios, vamos a decirlo de esta manera. Y cada vez que nosotros tenemos Dios en nuestra vida,
Por eso es el nombre de Adonai. Entonces, si estamos cerca de él, estamos conectados con el Shefa. Cada vez que nosotros no estamos con la Aleph, es decir, no estamos con la presencia, no estamos conectados con Dios, entonces viene lo que se llama la severidad astral, que es el din, que es juicio, es extremadamente malo, que viene lo que es el karma astral y la ejecución del tikkun. Entonces, el nombre de Dios, de Adonai, viene relacionado con nuestro cuerpo físico, con nuestra conducta física, con nuestros pensamientos, que no son nuestros, o sea, con los pensamientos con los cuales nosotros nos montamos. Viene con el planeta Tierra, viene con la materia, ¿sí? Entonces, si en nuestra conducta excluimos la Aleph, excluimos a Dios. Si una persona no está conectada con la Aleph en nuestra vida, en su vida, solo nos queda el juicio y la severidad, es decir, a ver cómo me va hoy y a ver cómo me va mañana. Es decir, estamos sujetos a las leyes de la naturaleza y a de las leyes de la naturaleza y las leyes del juicio, las leyes de la severidad, del karma, del tikkun. Por tanto, es importante que siempre nosotros tengamos la Aleph dentro de nosotros, razón por la cual en las oraciones matutinas, en las vespertinas y en la noche también, ¿sí? Bueno, a mediodía y en la noche, siempre nuestras oraciones del libro de oraciones que ustedes tienen, o en el Sidur, quien lo tiene, siempre la palabra Adonai está ahí. Y muchas personas, en algunos dicen, es que esto es un nombre tan divino que no debería ya usarse. Y algunos le dicen, bueno, pues, le ponen la M como Amonai, o utilizan la palabra equivalente como Hashem, el nombre, ¿sí? Es muy común que así se haga precisamente para no estar utilizando un nombre divino que tiene mucha bendición. Es decir, nosotros, el paralelismo sería como la electricidad que tenemos en la casa. Sabemos que la electricidad nos sirve para todos los electrodomésticos, pues prácticamente para todo, ¿sí? Pero si lo estamos nosotros tocando continuamente, pues nos puede causar un cortocircuito. Entonces, precisamente para evitar eso, justamente cuando se hace la oración, sí se pronuncia el nombre de Dios, de Adonai. Pero ya en el uso cotidiano se utiliza la palabra Hashem, el nombre, ¿sí? Algunos dicen, bueno, gracias a Dios, es una opción genérico. Pero bueno, volvamos al tema. Adonai, entonces, está relacionado con nuestra conducta. Y también la palabra Adam, que le vimos acá en la hoja anterior, Adam, está, si ven, tiene la Aleph, la Dalet y la Mem, ¿sí? Ese también es un acróstico, pero porque si nosotros le quitamos la Aleph, Adam, nos queda sangre, nos queda ahogado, nos queda muerte. Por eso es importante la presencia divina en él. Y este es un acróstico que habla, el nombre de Adam también está codificado. Si nosotros ponemos en el acróstico Aleph, Dalet, M, es la historia de la humanidad. Aleph es Adam, Dalet es David, estamos en la Sefira de Malhut, y Mem es Mashiach. Quiere decir el círculo completo, desde la salida del jardín del Edén, la llegada a este mundo que somos todos los seres humanos, representado por Dalet, que es David, y Mem, que es el Mashiach, que es el que tiene la Geulá o la redención final, ¿sí?
y es precisamente es el séptimo día. Si lo vemos en nivel inverso, diríamos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la perfección del ser humano. Entonces, la llegada del Mashiach es el mundo perfecto. Es decir, cuando el hombre ya ha sido acabado o terminado en el sentido del proyecto. Entonces, también Adán es un código que es la historia de nosotros viviendo en este mundo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Bueno, volvemos también. Hay otras palabras que si tú le quitas la Aleph al, a la palabra, por ejemplo, Emet, si tú le quitas a la palabra Emet la Aleph, te queda la palabra Met, que quiere decir muerte. Entonces, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, con este nombre? Él hizo un pozo de bendiciones que se llama Beersheba, que tiene 7 aguas vivas, es decir, 7 días de la semana, que tiene que ver con el domingo, que es Gesed, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que es Shabbat. Por eso es importante la celebración de Shabbat, que es el día de descanso, y semana también. También tiene que ver, como ya lo vimos, y esto lo vamos a estudiar en el libro del Sefer Yetzirah, con la influencia de ciertos astros, planetas y constelaciones. Pero no me voy a meter ahorita en este tema hasta que ya lo veamos con más amplitud. Lo importante ahorita es entender que en este tercera parte de la Séfira de Malkut, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay más todavía que estudiar y vamos a estudiar más nombres de Dios y vamos a hacer algunas meditaciones en la siguiente clase, que es la que nos toca la próxima, pues diríamos que la próxima semana, pero ya quedamos que en 2 semanas más, en 3 semanas más continuamos con el tema, con un repaso general y con nuevas aportaciones para concluir con este tema de Malhut. Y obviamente vamos a hacer un resumen para ver cuál es el Malhut incorrecto y cuál es el Malhut corregido. Lo que tenemos que hacer en este mundo físico de acuerdo con lo que tenemos aquí. Y luego qué hacer en Yesod. Interesantísimo, es una séfira que me gusta muchísimo a mí. Pero bien, hasta aquí que estamos dejando este tema y pues si hay alguna pregunta con todo gusto trataré de responder. Sí, perdón, repite la pregunta. Entonces, ¿Keter qué? ¿Viene siendo la última o la primera, Sefirot? Pues es la última o la primera, depende. Digamos, la primera manifestación de luz de Dios, viene manifestado en la Séfira de Keter, ¿sí? Y si nosotros queremos ascender, aquí está, el árbol de la vida. Keter es la primera Sefirot en orden descendente, después del Ein Sof, es decir, de la luz ilimitada, el Shefa empieza aquí y me fluye por todo este sistema sefirótico hasta llegar a Malkut, ¿sí? Ahora, si vemos en el nivel de ascenso, nosotros en el nivel de la conciencia tenemos que ir conectando desde la primera séfira y nuestro trabajo será ir ascendiendo. Pero es importante saber qué tenemos que hacer aquí, qué tenemos que hacer acá y en cada una de estas carrozas o Merkaba que los patriarcas nos dejaron, nosotros tenemos que aprender a desarrollar esas virtudes y encontrarnos con la luz para seguir al siguiente paso ascendente. Y créanme que aquí hay unas cosas hermosísimas. Yo les recomiendo siempre que lean las historias, así, la historia literal de cada uno de estos personajes bíblicos, porque muchas cosas se van a aclarar. Gracias, gracias.
¿Alguna otra pregunta? Si no hubiera alguna otra, bueno, pues detenemos aquí nuestra grabación y vamos a continuar de todas maneras aquí en nuestra reunión.